La humanidad está a un paso de entregar el trono de la inteligencia y no a otro ser humano. Hablamos de la AGI, la inteligencia artificial general, capaz no solo de igualar, sino de superar la capacidad intelectual de cualquier persona en todas las áreas, aprendiendo, razonando y creando sin límites humanos. No se trata de un avance más en la tecnología, es el punto de quiebre en el que el ser humano deja de ser la mente más brillante del planeta. Un momento que podría abrir las puertas a una era de abundancia y progreso inimaginable, o arrastrarnos a un control absoluto donde unos pocos decidan el destino de todos. La AGI no será un asistente simpático ni un buscador más rápido. Será un actor autónomo capaz de tomar decisiones estratégicas, crear y destruir economías e incluso diseñar nuevas inteligencias más poderosas que ella misma. Cuando eso ocurra, y todo indica que ocurrirá mucho antes de lo que usted se lo imagina, la pregunta dejará de ser ¿qué puede hacer esta tecnología? Y pasará a ser quién la controla, con qué propósito y hasta dónde está dispuesto a llegar. Hoy la carrera por alcanzarla ya está en marcha con inversiones que superan el Producto Interno Bruto de países enteros, alianzas entre potencias rivales y una concentración de poder sin precedentes. Y detrás de todo, una tensión invisible. Si la AGI será la llave de una nueva economía global o el candado que cierre el acceso a la prosperidad para la mayoría. Bien, sé que a estas alturas muchos no tendrán claro qué es la AGI o la inteligencia artificial general, así que se lo explico. Para entenderlo de una manera sencilla, déjeme hacerle una analogía. Imagínese que la inteligencia artificial actual, como la conocemos hoy, sea una calculadora muy avanzada. Puede hacer operaciones impresionantes, por supuesto, resolver problemas complejos, pero solo dentro de lo que se le ha enseñado. Hoy en día muchos la usan como psicólogo, otros la usan para crear aplicaciones de celular, otros para hacer software muy sofisticado. Y todo esto mejor que cualquier programador. La AGI, en cambio, sería como tener a un ser humano virtual capaz de aprender cualquier cosa, desde tocar un instrumento hasta diseñar una nave espacial sin que nadie la programe o le explique cómo hacerlo. Es la diferencia entre una máquina que sigue instrucciones y una mente capaz de generar las suyas propias, adaptándose y mejorando con cada experiencia, igual que lo hacemos nosotros, solamente que mucho más rápido. Sé que algunos dirán, bueno, decir que la inteligencia artificial pudiera llegar a tocar un instrumento o usar de forma autónoma una computadora para hacer algo que ella quiera suena muy futurista, pero la verdad es que ya está pasando. Hoy existen agentes autónomos que pueden, por ejemplo, programar software de principio a fin sin supervisión humana, diagnosticar fallos en sistemas industriales y repararlos, o coordinar robots para ensamblar piezas en una fábrica. Empresas como Figure AI ya han mostrado robots humanoides capaces de caminar, manipular objetos y aprender nuevas tareas, viendo solo un ejemplo. Boston Dynamics ha integrado sistemas de IA para que sus robots no solo ejecuten movimientos programados, sino que planifiquen y adapten su comportamiento según el entorno. Y para llevarlo a algo que cualquiera pueda visualizar, piense en que usted quiere ir a un concierto. Ahora mismo, con la tecnología que ya tenemos, con la que ya contamos, usted podría simplemente darle instrucciones a la IA personal que viene programada en su teléfono, dándole los datos como se los daría a una secretaria, el día del concierto, dónde quiere estar sentado, la cantidad de boletas, etcétera, etcétera, etcétera. La IA haría todo. Buscaría el evento, compararía los precios, contactaría por teléfono al lugar si fuera necesario y hablaría con una voz como cualquier humano. La persona que hablara con ella nunca se habría dado por enterado que estaba hablando con una IA. Y finalmente compraría las boletas en línea. Y si en algún momento tuviera alguna duda, se lo preguntaría. Usted recibiría una notificación en su celular y se encontraría a su IA diciéndole, por ejemplo, mira, mañana solo hay 2 sillas en la última fila de la sala. ¿Quieres que la reserve o prefieres una mejor ubicación en otra fecha? Esto no es ciencia ficción, esto es lo que ya se puede hacer ahora mismo. Que muchos no lo sepan hacer es otra cosa, pero hoy ya se puede hacer lo que acabo de explicar. Bien, con esto lo que quiero decirle es que no estamos hablando de proyectos futuros.
Mis queridos amigos, mis queridas amigas, esto ya está entre nosotros. No solo no podemos pararlo, sino que la carrera por la AGI ya está en marcha. Supimos a principios de este año que en Estados Unidos, impulsado y con la venia del Rubionita, el consorcio Stargate anunció una inversión récord de $500.000 millones para infraestructura de IA, con $100.000 millones ya en ejecución este mismo año. Google, por ejemplo, destina $9.000 millones a centros de datos en Oklahoma. China responde con cerca de $100.000 millones para IA y robótica dentro de su plan de desarrollo de inteligencia artificial. A nivel global, la inversión en infraestructura para inteligencia artificial, centros de datos y supercomputadoras supera, escuche bien, los $3 billones en los próximos años. Empresas como CareWave ya operan 32 centros de datos con más de 250.000 GPUs, que son estas tarjetas gráficas, que es lo que se necesita para que la inteligencia artificial opere, y están construyendo uno de 1.600 millones en Texas con procesadoras NVIDIA H100, lo cual explica por qué NVIDIA en este momento es la empresa más valorada del mundo. Este despliegue no es solo una muestra de poder tecnológico, es la antesala del mayor riesgo o el mayor hito de la humanidad. Todo va a depender cómo se va a desarrollar esto. La explosión de inteligencia. No existe un precedente real en la historia de la humanidad para lo que representa la AGI. Se pueden buscar analogías, por supuesto. La invención de la imprenta, que multiplicó el acceso al conocimiento, la revolución industrial, que transformó el trabajo humano, o la llegada del Internet, que conectó al planeta en segundos. Pero todo eso, aunque enorme, por supuesto, seguía siendo una herramienta creada y controlada por nosotros, como lo sería la inteligencia artificial que ahora mismo tenemos, que fue creada por el hombre y depende de nosotros para su funcionamiento. La AGI es muy distinta. La AGI, para que no lo haya cachado, son las siglas en inglés de Inteligencia Artificial General. Bien, esto es muy distinto. Es como si de pronto la humanidad hubiera construido un nuevo cerebro con capacidad de aprenderlo todo a una velocidad que ningún humano pueda igualar. Tendría más coeficiente intelectual que el de todos los seres humanos juntos y que no depende de nuestro permiso para seguir evolucionando. Es como si un día hubiéramos encendido una máquina de vapor y al día siguiente esa máquina ya fuera autónoma, estuviera construyendo sus propias vías, sus propios rieles, y si lo quisiera también podía escribir sinfonías por su cuenta. Cuando se alcance la AGI, estaría a un nivel de capacidad que dejaría a cualquier otro competidor, fuera humano o una máquina, fuera del juego. La pregunta que realmente define esta carrera no es únicamente quién llegue primero a la AGI, sino qué hará con ese poder y cómo lo utilizará para moldear el orden económico global, que es hacia donde quiero ir en este video. Porque la AGI, por su propia naturaleza, no es una tecnología estática, es un sistema que aprende, se adapta y llegado a cierto punto se mejoraría a sí mismo. En manos de una sola potencia o corporación, esa capacidad podría convertirse en un monopolio absoluto sobre la economía, la información y la innovación. En manos de un consorcio global descentralizado, podría convertirse en una herramienta de equilibrio o en un campo de batalla constante por el control. Si una nación o una empresa consigue desarrollar y desplegar la primera AGI funcional antes que todos, se abriría una asimetría de poder sin precedentes, sería abismal. No estamos hablando de la típica ventaja tecnológica que dura algunos años, sino de un sistema capaz de moldear y predecir comportamientos económicos globales con una precisión que ningún economista humano podría igualar en toda su vida, o si juntáramos a todas las mentes brillantes del mundo económico, no podrían diseñar estrategias de mercado como las de este tipo de inteligencia AGI, que no solo reacciona al presente, sino que también se anticipe a la manipulación del futuro y capaz de crear tecnologías complementarias, energéticas, logísticas, financieras, que solidifiquen su supremacía. En la práctica, esto significaría que ese único actor podría establecer un sistema monetario propio, imponer estándares globales de intercambio, controlar el acceso a recursos críticos, minerales estratégicos, energía, rutas comerciales y optimizar su explotación y distribución según sus propios intereses.
Podría determinar qué empresas y países prosperan y cuáles quedan marginados del sistema productivo mundial. En este escenario, la AGI actuaría como el banco central del planeta, pero sin un consenso de gobernadores, sin oposición política y sin transparencia. Cada movimiento económico quedaría subordinado a una inteligencia que no rinde cuentas y que además puede reescribir sus propias reglas en tiempo real. Pero la realidad reciente nos muestra que no siempre hay un ganador absoluto durante mucho tiempo. Lo que ocurre hoy con la inteligencia artificial actual es un ejemplo claro. Por ejemplo, cuando ChatGPT irrumpió con su generador de imágenes capaz de incorporar texto, parecía tener una ventaja decisiva. Sin embargo, bastaron solamente 2 meses para que sus competidores consolidados e incluso nuevas inteligencias emergentes replicaran la función y lo superaran. Este patrón sugiere que cuando alguien logre cruzar el umbral hacia la AGI, otros podrían alcanzarlo casi de inmediato, quizás con una distancia de semanas o quizás de meses, provocando una llegada casi que simultánea a la meta. En este escenario, la diferencia no se mediría en años, sino, como lo digo, en semanas o incluso días. Y la pugna por el dominio no dependería solo de quién llegue primero, sino de quién pueda sostener esa ventaja en un ecosistema donde todo se replica a una velocidad vertiginosa. Esto incluso podría propiciar otro escenario mucho más idealista y que a todos nos gustaría más. Una AGI desarrollada y gestionada colectivamente por un consorcio internacional sin que ninguna potencia tenga el control absoluto. En teoría, esto permitiría establecer un sistema financiero global más equitativo, con acceso a recursos y oportunidades de manera más distribuida. Utilizar la capacidad de la AGI para resolver problemas planetarios como la pobreza extrema, la distribución de alimentos o la transición energética y evitar que la tecnología se convierta en un arma económica de dominación. Pero en la práctica, las dificultades serían enormes. Los intereses nacionales, la competencia por recursos y la desconfianza histórica entre potencias harían que el consenso fuera muy frágil. Y la descentralización tecnológica no garantiza la descentralización del poder. Aunque la AGI estuviera diseñada para ser neutral, quien controle las actualizaciones, el acceso a sus datos y la infraestructura física seguiría teniendo la ventaja. Aquí llegamos a la parte más delicada. La AGI no solo podría transformar la economía, podría redefinirla desde la base. Imagínese un sistema financiero donde el valor del dinero no dependa de bancos centrales que emiten deuda, sino de un patrón basado en activos tangibles. Oro, energía, agua, tierras raras, cuyo control y gestión esté optimizado por la AGI, donde todas las transacciones, desde un comprador menor hasta una inversión multimillonaria, se registren en tiempo real, eliminando la corrupción y la evasión. Pero también cualquier margen de privacidad financiera, por supuesto, donde el crédito, los impuestos y los subsidios se calculen automáticamente en función del comportamiento económico individual, no de políticas genéricas. Este sistema no sería una simple evolución del que tenemos hoy, sería un reseteo financiero total. Y por aquí yo sé que ya muchos empiezan a entenderme por dónde va el agua al molino. No el que promueven ciertos foros globalistas que buscan más control a través de monedas digitales de Banco Central. Mucho he hablado de eso aquí en este canal. Sino uno radicalmente distinto, respaldado por activos reales y administrado por una inteligencia que no necesita confianza porque todo está verificado y auditado en tiempo real. En el día a día, esto podría significar que el valor de los ahorros se mantenga estable, sin inflación artificial, porque la base monetaria estaría vinculada a recursos físicos que son limitados, que el acceso al crédito se base en métricas precisas y personalizadas, eliminando, por supuesto, intermediarios. Que las crisis económicas planificadas, esas que hoy benefician a unos pocos, se vuelvan imposibles o, en el peor de los casos, mucho más sofisticadas y difíciles de detectar. La diferencia entre ambos escenarios determinaría si la AGI se convierte en la herramienta más grande de liberación económica de la historia o en la prisión financiera más perfecta jamás diseñada, no por una mente humana.
En cualquiera de los dos casos, el sistema actual basado en la deuda y la manipulación monetaria estaría condenado a desaparecer y la transición no sería suave. La estructura de poder que domina hoy no cederá el control, obviamente sin resistencia. El mundo está a punto de cruzar una frontera que no tiene vuelta atrás, no tiene retorno. En el punto en que nos encontramos ya no hay manera de parar esto. Y lo más inquietante es que no se trata de un futuro lejano, sino de algo que avanza a una velocidad que rompe cualquier previsión. La inteligencia artificial actual evoluciona tan rápido que lo que era una revolución hace 6 meses ya es obsoleto el día de hoy. ChatGPT de hace medio año parece una reliquia frente a las nuevas generaciones que surgen cada pocos meses. Eso significa que no hablamos de décadas. Muchos expertos estiman que la AGI, la inteligencia artificial general, podría alcanzarse y estar plenamente operativa en 2029. Otros, más audaces, apuestan por el 2027. Pero la verdad es que el impacto comenzará mucho antes. El 2026 podría convertirse en un año de revolución tecnológica y económica absolutamente total. Y lo que queda del 2025 ya estaría marcando los primeros síntomas de esa transformación. Si quisiéramos ir un poco más puntual y poder identificar las cosas que están sucediendo ahora en nuestro planeta a nivel geopolítico y demás, piense en Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, a quien el Rubionita lo tiene en la mira. El asunto es que Powell termina su función en mayo del próximo año, en mayo del 2026. Y para poderle dar un giro a todo este sistema, para poder generar un reseteo, muchos entienden de lo que estoy hablando, hay que tomar la Reserva Federal, porque es lo que manda el orden económico, por lo menos ahora en el actual sistema. Así que para poder limpiar un sistema, hay que apoderarse del sistema actual. Bien, aquí surge la pregunta que realmente importa. ¿Será posible que la humanidad alcance un consenso global para decidir cómo implementar la AGI? ¿Podrán los gobiernos dejar de lado sus intereses geopolíticos y económicos para trabajar en una arquitectura común que beneficie a todos? Si esto es, en el fondo, una guerra entre superpotencias, ¿cómo imaginar que cederán su ventaja por un bien mayor? Y si miramos hacia arriba, hacia quienes verdaderamente mueven los hilos del planeta, la duda es todavía mucho más inquietante. ¿Están buscando la AGI como un instrumento de liberación para garantizar un futuro de equidad y de progreso? ¿O la están persiguiendo como la pieza final para cerrar el círculo de control sobre toda la humanidad? En manos equivocadas, la AGI podría convertirse en el mecanismo de dominación más perfecto jamás concebido por el ser humano. Bueno, realmente no sería por el ser humano. En un escenario virtuoso, podría ser la herramienta definitiva para equilibrar la economía global y resolver problemas que hoy parecen imposibles. Pero en cualquiera de los dos casos, el sistema económico que conocemos dejará de existir y usted tiene que entender eso. El modelo actual basado en deuda y manipulación monetaria está sencillamente agotado y lo están implosionando porque vamos hacia otro sistema. Lo que venga después, ya sea un patrón oro digital o una economía administrada por una inteligencia descentralizada, afectará cada aspecto de la vida diaria. El valor del salario, el precio de la comida, el acceso a la vivienda, la seguridad de los ahorros. Incluso muchos analistas ya están coincidiendo en una renta universal básica para toda la humanidad, valga la redundancia. La pregunta ya no es solo quién tendrá el poder de crear esta inteligencia, sino quién tendrá el poder de ponerle límites. Porque una vez que la AGI cruce el umbral de la autoevolución, las reglas del juego dejarán de estar en nuestras manos. Y la ventana para decidir qué futuro queremos se está cerrando mucho más rápido de lo que creemos. ¿Le interesa esto? Bueno, suscríbase al canal porque hay mucha tela que cortar sobre este tema y estaremos explorando sobre ello. Suscríbase, active la campanita y no se vaya sin dejar su like. Nos vemos.